Hostia, pues ni idea de cómo va a traducir esto André. A ver si me va a poner algo en plan Mortadelo y Filemón con este alemán de Superempujen y demás. Y esto de aquí, a ver cómo lo traduce André, esto de gambas con sandalias, a ver si entiende que son alemanes rojos por el sol. Madre mía, ese mini bocadillo. ¿Cómo pretende el tío que me quepa ahí una palabra alemana de tamaño medio? ¿Clap? ¿Y qué querrá decir con esa onomatopeya? ¿Se las inventa o de dónde se las saca? Bueno, Paco, que muchas gracias por prestarte a hacer esa entrevista. Es una pena que no puedes estar hoy aquí con nosotros en Córdoba. Ya, la verdad es que sí. Igualmente será muy interesante lo que tengas que contar en esa entrevista. Sí, siento no poder estar ahí en Córdoba, pero es que bueno, son unos meses de estos de mucho lío y nada, me hubiese encantado, aunque sea, mira, aunque sea así de esta forma, pero podemos estar juntos en Córdoba. Para ir ya al grano, ¿cómo es tu proceso creativo? Desde la idea inicial hasta el cómic final, ¿cómo sueles proceder? Bueno, lo primero es con la idea, ¿no? Yo tengo un cajón de las ideas donde voy metiendo todo lo que se me ocurre. No sé, un artículo que he leído en el periódico, un comentario, yo que sé, una reflexión, cualquier cosa, hasta las apunto y las dejo en este cajón. Y sin saber por qué, hay ideas que no te las puedes quitar de la cabeza, o sea, más que ir tú a buscarlas, son las ideas, ¿no? Las que se quedan ahí en la cabeza y no se van, ¿no? Y se van haciendo más grandes, se van uniendo con otras cosas hasta que llega un momento en que dices, bueno, pues este va a ser el siguiente cómic que voy a hacer, ¿no? Entonces sacas esa idea y es cuando empiezas con la documentación y al mismo tiempo con el guión, ¿no? Trabajo más o menos las dos cosas al mismo tiempo, documentación y guión, porque en muchos casos es la documentación la que te va guiando, o cosas que tú pensabas que podían ser, luego no pueden ser, ¿no? Incluso aun siendo historias más intimistas, por decirlo de alguna forma, que no necesitan documentación, pero siempre hay algo de documentación, ¿no? Entonces no hago ninguna línea, ningún dibujo hasta que no tengo el guión terminado y suelo hacer bastantes esbozos del guión. Y una vez tengo ya el guión es cuando ya empiezo a dibujar, hago los bocetos y ya, bueno, ya empieza toda esa fase de elaboración de un cómic. ¿Y en qué orden confeccionas las viñetas? Cuando creas la viñeta, dibujas primero, haces el dibujo, dejas sitio para el texto, escribes primero el texto y adaptas el bocadillo al texto. ¿Cómo procedes? Ya veo que lo que más te interesa a ti de todo el proceso es el tamaño del bocadillo, ¿no? Es a donde queremos ir a parar. Bueno, pues yo desde hace un tiempo, y para no tener este tipo de problemas, porque es verdad que el cómic, uno de las grandes limitaciones son los textos, ¿no? Porque tienes que sintetizar mucho, ¿no? Muchas veces no es lo que te gustaría contar, sino lo que te cabe en un bocadillo, ¿no? Porque a veces querrías desarrollar mucho más los mensajes, pero yo creo que en esto el cómic se parece mucho al cine, que tú tienes que limitar los diálogos porque, bueno, pues los actores tampoco pueden soltar parrafadas enormes, ¿no? Salvo que seas Marlon Brando en Apocalipsis Now, no puedes hacer unos diálogos demasiado extensos, ¿no? Entonces sí que me preocupa mucho el tamaño de los bocadillos para poder meter todo el texto, ¿no? Entonces sí que de un tiempo a esta parte ya los tengo muy presentes desde las primeras fases del trabajo, ¿no? Entonces primero me hago un boceto de cómo va a ir los personajes y demás, y en esos bocetos ya tengo el tamaño de los bocadillos, entonces intento siempre que me sobre espacio. Pero también es verdad que cuando del boceto y de ese texto al resultado final, como veo que me sobra espacio, lo lleno más, ¿no? Entonces es pues mira, pues ya que me cabe, voy a añadirle esto. Pues mira, pues en lugar de esta frase voy a poner esta, ¿no? Entonces cuando llego al resultado final, vuelvo a tener otra vez el bocadillo ahí apretado de texto, ¿no? Y sí que cada vez tengo más presente el alemán, ¿no? Lo de pensar que lo más largo siempre va a ser el alemán, ¿no? Con lo cual lo tengo presente, pero como te digo, al final, pues bueno, como veo que me sobra espacio, siempre le pongo más texto de lo que me había
ya planificado en esos bocetos. Hay un caso que recuerdo en los surcos del azar, que sí que parecía que tenías adaptado el bocadillo al texto, que era yo no sé nadar, que era muy corto, una escena de alguien que no sabía nadar, y en alemán me costó bastante adaptar porque la palabra es mucho más larga. Suelo poner el texto y luego el bocadillo que lo rodea. Yo creo que ahí siempre hay como una guerra interior entre, claro, cuando eres dibujante y eres el guionista, entre las dos cosas, ¿no? Por un lado quieres que el dibujo quede limpio y quede entero, y por otro lado está tu parte de guionista que dice, bueno, pero aquí necesitas que los personajes hablen, ¿no? Entonces siempre estás ahí como peleando, ¿no? De, joder, es que esta viñeta me ha quedado muy bonita, ¿no? Y le voy a tapar ahí medio bocadillo, o sea, media viñeta para el texto, ¿no? Entonces sí que hay a veces como esos problemas, ¿no? Y luego también, pues bueno, está ese tema de la traducción que tú me has comentado muchas veces, ¿no? Y es que en alemán hay palabras que no se pueden partir, porque en castellano siempre puedes encontrar una manera de encajar el bocadillo, pues puedes cortar prácticamente cualquier palabra, la puedes cortar casi por donde quieras, ¿no? Con lo cual, pues eso te permite en muchas ocasiones, pues bueno, pasar un trozo a otro, o las palabras en castellano son palabras cortas, ¿no? Con lo cual se ajustan, ¿no? Puedes tener bocadillos bastante orgánicos en los que ir metiendo el texto, ¿no? Pero bueno, cada vez intento pensar más en ti y en esas palabras tan infinitamente largas que tenéis en alemán. En alemán no todas las palabras son tan largas como parece. Tenemos para el sí, tenemos ya, que también son 2 letras como en castellano, pero para el no decimos nein, que son 4 letras. Entonces ahí sí que se me complica un poco la cosa. Además es solo una sílaba, no puedo cortar. Es más complicado, es verdad. Pero bueno, pero sí que es cierto que la relación que tenemos tú y yo, que vivimos en la misma ciudad, que somos amigos, todo ese proceso es muy flexible, incluso en algunos casos te modifico la viñeta, el bocadillo para las traducciones, ¿no? O sea, nuestra relación la verdad es que es muy diferente a la que tengo con cualquier otro traductor de cualquier otro idioma. Bueno, hablando de los traductores, ¿qué relación tienes en general con los traductores? ¿Los conoces a todos? ¿Sabes de todas las traducciones? ¿Te llega el feedback? ¿Tú sabes si están bien hechas, no están bien hechas? En algunos casos, hay otros en los que no, y a veces me asusta, porque no llego a saber, por ejemplo, cómo son las traducciones, ¿no? En otros casos sí, pues por ejemplo, ahora ha salido La encrucijada en Holanda, y sí, y me ha pasado un poco como contigo, es decir, he tenido mucha relación con el traductor. Cuando hay muchos localismos o cosas culturales, sobre todo pues eso, La encrucijada tiene muchos, ¿no? Entonces tanto en la traducción francesa como en la holandesa sí que he tenido relación con los traductores. Y luego, sin embargo, en otros países como en Italia no. Y a veces te asusta, ¿no? Porque cuando de repente descubres alguna cosa y dices, ¿esto por qué no me lo han consultado, no? Entonces yo creo que los silencios con los traductores en general no son buenos, ¿no? Por ejemplo, ahora ha salido la edición norteamericana de Los surcos del azar. Y bueno, los de Fantagraphics tradujeron, pues bueno, directamente, ¿no? Como quisieron, y no vi nada. Pero sí que como Robert Cole, que es el historiador que me estuvo ayudando con toda la documentación, él, aunque él trabaja en Francia, pero él es norteamericano, él es de Baltimore. Entonces le dije al editor que me gustaría que él, que además es hispanista, le echase un vistazo a la traducción. Y bueno, y estaba espantado de la traducción que habían hecho, ¿no? Sobre todo porque hay muchos términos que a veces la traducción es más técnica, ¿no? De temas militares o de jerga española como la vía y demás, ¿no? Entonces estaba escandalizado de la traducción, que en general estaba bien, era una traducción correcta, pero que tenía muchas incorrecciones de términos y de cosas así. O no sé dónde había sido una traducción, creo que la traducción inglesa de Arrugas, el traductor se fue a la edición original, pero no cayó que la edición original es la francesa, pero que yo soy español y que escribo en castellano, con lo cual la traducción al inglés de Arrugas
está hecho a partir de la traducción francesa, ¿no? Con lo cual, bueno, a saber cómo es, ¿no? Entonces, a veces me da mucho miedo este tipo de traducciones. Cuando te llega el feedback de las traducciones, ¿luego hay alguna forma de arreglar una mala traducción? Sí, sí que hay, por ejemplo, la primera edición de Arrugas en italiano, por lo visto también era muy floja, porque bueno, la editorial estaba empezando, la traducción pues la habían hecho entre pues, el editor y una amiga suya que pues era traductora y demás, pero era todo como no sé, muy amateur, ¿no? Y sí que con el tiempo, pues bueno, la editorial fue mejor, Arrugas se vendía bien y demás, entonces para una edición nueva que hicieron sí que cambiaron la traducción, ¿no? Recuerdo una del invierno del dibujante cuando se tradujo al italiano. Entonces yo le dije al traductor que podía hacer suyo un poco la historia, es decir, que se entendiese en italiano, pero me refería más en cuanto al lenguaje, es decir, estamos en una historia pues, de los años finales de los años 50, que la gente habla de una manera especial, ¿no? Hablan pues como hablaban nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Entonces yo me refería a eso, que podía hacer suya en ese sentido, ¿no? Y de repente él se lo llevó pero como mucho más allá, ¿no? O sea, se lo llevó como si fuese una historia italiana, ¿no? Poniendo referentes italianos que decías, no, espera, aquí te has pasado, o sea, no puedes ponerme periódicos italianos, no puedes ponerme cosas así porque la historia sucede en España, o sea, tú puedes llevar la forma de hablar al italiano, pero no puedes convertir los localismos españoles en localismos italianos, ¿no? Si están comiendo un bocadillo de calamares, están comiendo un bocadillo de calamares, no pueden estar comiendo una pizza, por ejemplo, ¿no? Porque en la España de la época no se comía pizza, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas a veces también te asustan. También es verdad que el cómic no es como una novela, es decir, una novela sí que el 100% es el texto y una mala traducción puedes estar vendido, no. En el cómic, por un lado, tenemos textos sintéticos, ¿no? Que salvo que el traductor sea muy malo, pues bueno, no te va a cambiar totalmente el sentido de lo que estás diciendo, puede perder sutileza, puede tener alguna metedura de pata, pero es difícil, ¿no? Que en diálogos, y suelen ser diálogos cotidianos, por lo menos los míos, ¿no? Que no tienen como, no sé, una poesía ni una forma así como muy literaria, sino que son diálogos en muchos casos que tienen que sonar frescos y ya está, ¿no? Y por otro lado, el cómic también tiene un componente importante que es el del dibujo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, una mala traducción te puede quitar, pero dentro de lo que cabe no te va a convertir la obra en una mala obra, ¿no? Que es algo que los escritores sí, ¿no? Una mala traducción puede ser fatal, ¿no? Para una novela. ¿Tus obras cada vez se traducen más a diferentes idiomas? Ahí, ¿eso lo tienes en cuenta de alguna forma cuando escribes? Por ejemplo, me parecía notar que a nivel de onomatopeyas cada vez más usas onomatopeyas en inglés. Al principio igual estaba más en castellano y ahora un poco más en inglés. Sí, cada vez piensas más, ¿no? Sobre todo, pues bueno, lo que tú comentas de las onomatopeyas, a mí me gusta poner las onomatopeyas en castellano, ¿no? Porque vas a un público castellano, pero también es verdad que tenemos asimiladas ya unas onomatopeyas que, aunque leídas, no son el sonido en castellano, pero que todos entendemos. Las onomatopeyas de las explosiones, de los disparos y demás, un bang, todos ya sabemos, ¿no? En Alemania, tú imagino que no traduces, las que están ya en inglés, tú las dejas tal cual, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que cada vez pienso más en eso, ¿no? Primero, en dejar más espacio en los bocadillos. Segundo, en que las onomatopeyas no pisen demasiado en el dibujo. Es decir, que no manchen o que se puedan eliminar en un momento dado de una forma sencilla si no son en inglés. Por ejemplo, hace poco salió la edición japonesa de Arrugas, de La Casa. Entonces me pidieron que tenían dos opciones. Las onomatopeyas en inglés tampoco les funcionan a los japoneses, ¿no? Entonces me pidieron que o bien cambiaba las onomatopeyas, o sea, las cambiaba
las limpiaba del dibujo para que ellos pusiesen encima las suyas, y si no, lo que iban a hacer era poner asteriscos y poner abajo de la página, poner lo que significaba cada cosa, ¿no? Entonces, como esa no me convencía mucho y en ese momento tenía tiempo, y no eran demasiadas, lo que hice fue eliminé del dibujo todas las onomatopeyas para que ellos las pudiesen poner encima. Y hablando de las onomatopeyas, ¿tú cómo eliges las onomatopeyas? ¿Piensas en el sonido y luego intentas plasmarlo? ¿O tienes un glosario, tienes una lista de onomatopeyas que sueles utilizar? No, me las voy inventando, con lo cual hay veces que son como muy personales, ¿no? Las onomatopeyas, porque es como tu traducción de un sonido, ¿no? Yo creo que es algo que me queda todavía por hacer, y es unificar todas esas onomatopeyas, porque de repente, pues bueno, como tú dices, cada vez hay más en inglés, y de repente hay algunas que son muy personales en castellano, ¿no? Lo que a veces hago es poner, no en muchos casos, pero a veces colocarlas dentro de un bocadillo, si son cosas como muy concretas y demás, ¿no? Entonces, un pequeño bocadillo que señala al sonido, ¿no? Entonces, o lo que esté produciendo el sonido. ¿Qué importancia tienen para ti los textos en tus obras? ¿Es un mero recurso? ¿Tú te ves haciendo algún día un Ray Carbon como de Max, prescindiendo totalmente de los textos y dejándome sin trabajo? Bueno, la verdad es que no lo había pensado, pero es verdad, ¿no? Mejor que no haga ninguno sin texto, porque si no, claro, te vas a quedar sin trabajo. No, por ejemplo, la exposición ahora del IBAM es sin texto. Solamente tiene unas risas, un jajaja, y ya está, no hay nada más de texto. Te lo pide la historia, ¿no? En este caso es la única vez que me ha pedido que no llevase texto, ¿no? También porque me interesaba, por el ritmo de lectura de la exposición, por determinadas cosas, porque quería que quedase todo ambiguo, para que tuviese una lectura no tan clara, entonces me interesaba que fuese mudo, ¿no? Pero normalmente la verdad es que las historias que se me ocurren no son mudas, ¿no? Y además mis cómics suelen tener últimamente bastantes páginas, ¿no? Con lo cual, si no tuviese palabras, necesitaría todavía muchas más páginas para poder contar lo que quiero, ¿no? Yo creo que cada vez voy afortunadamente para ti, cada vez a más texto, ¿no? De hecho, incluso, fíjate que el último cómic que he hecho, que es El Tesoro del Cisne Negro, he ido a un tamaño un poco más grande para que los textos, por un lado, porque yo también empiezo a tener una edad y cada vez me cuesta más leer los textos pequeños, pudiesen ser más grandes, y por otro lado para poder tener más espacio para escribir más. Y luego el texto es algo que en el cómic te permite, es como una voz en off en el cine, ¿no? O sea, te permite hasta el último momento, y es algo que para mí es como clave, ¿no? Es cuando ya tienes todo el cómic terminado, dibujado, con los textos en el sitio, en los bocadillos y demás, lo repaso y cambio muchas cosas, porque hasta el último momento, hasta el día de antes de llegar a imprenta, puedes cambiar el sentido totalmente a la historia, ¿no? Entonces, en muchos casos, en esa última semana de trabajo, cambio los textos muchísimo, ¿no? Por eso también, en ocasiones, el bocadillo estaba hecho para un primer texto, que es el que pongo en el boceto, que es el que viene del guión, pero a lo largo del proceso de la historia, a lo largo del dibujo y demás, cuando llegas al final dices, joder, pues no, esto no, ya no, este texto ya no puede ser este, ¿no? Entonces lo cambias, y a mí me ocurre también que ya muchas veces no te encaja ese texto en el bocadillo, pues también por eso, porque hay una palabra larga, porque de repente, siempre es para mal, nunca es que te quede mejor, ¿no? Pero siempre es como de, pues ¿ahora qué hago, no? Entonces, en muchos casos también, en esa fase final, modifico los bocadillos para que me quepa entero. Pero para mí es súper importante ese repaso de los textos esa última semana. Ahora te pregunto yo una, o la dejo ahí, ¿no? Porque me he dado cuenta de que solamente haces tú, también por la relación que tenemos, y es corregirme el castellano, el original. O sea, que tú me has encontrado un montón de erratas que han pasado por 1000 filtros, ¿no? Y que al llegar a la traducción en alemán me has dicho, y luego
todas esas correcciones las hemos metido en reediciones españolas o a otros países, ¿no? Entonces es curioso como tú tienes no sé si tú tienes una lectura especial con respecto a los otros o es que los otros lo ven y ni me lo comentan, ¿no? A ver, no lo hago conscientemente, puede ser ya una deformación profesional, pero la vez que a mí me llaman la atención las erratas. Yo cuando leo un texto que contiene alguna errata, una coma mal puesta, una falta de acento, pues me llama la atención y doy por hecho que no se haya hecho adrede, o si lo sospecho, pues pregunto por lo menos al autor o al editor. Y creo que los traductores simplemente somos lectores muy concienciados y nos fijamos más en el texto. Tus cómics pasan por muchas manos, pero esas manos, esos ojos, se fijan tanto en el dibujo como en las figuras, en los textos, y ven más el conjunto. Y los traductores, cuando leemos, nos fijamos mucho más en el texto. Y otro es el tema de los títulos, ¿no? Que al final el título se te escapa a ti, ¿no? El título al final de la traducción es trabajo más del editor. ¿Tú le sugieres y ellos deciden o ni eso? Sí, la verdad es que los títulos no dependen de nosotros. Hacemos propuestas porque nos piden que hagamos, por ejemplo, la traducción literal del título para saber de qué trata. Y ellos mismos luego, el editor, la editorial, busca el título normalmente por cuestiones, criterios de marketing, si ya existe, no existe, pero ahí no influimos. Ahora se había publicado Los surcos del azar en Estados Unidos y las sugerencias del editor eran a cuál de ellas más absurda y más marciana, ¿no? Había una que enlazaba el nombre del cómic con arrugas. O sea, eran como, no sé si eran como las arrugas del tiempo, no sé cómo lo habían traducido al inglés para que hiciese referencia al otro. Y dices, pero qué más te da, pero ¿por qué quieres unir dos cómics, ¿no? O sea, y el siguiente, ¿cómo lo vas a llamar, no? Pues nada, muchas gracias por la entrevista, que ha sido súper interesante. Ya lo he dicho, lástima que no estés aquí. Nos habríamos tomado una de las cervezas tradicionales que nos tomamos, pero a falta de eso la entrevista ayuda mucho y seguro que a la gente le ha encantado. Muchísimas gracias, Paco. Nada, hombre, encantado y siento no poder estar ahí, pero seguro que tú lo vas a hacer muy bien.